Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar otra vez. Nos volvemos a reencontrar después de 2 semanas cortas. Así que bueno, volviendo a los temas y eh, a esta semana que ha sido bastante movida. Buen día, Fran, ¿cómo estás? Buen día, Robert, buen día para todos. Bien, bien, la verdad que sí, semanas cortitas e intensas hemos tenido en varios ámbitos. eh, y bueno, vamos a tratar de cubrir uno de ellos hoy, lo mejor Sí, un posible. tema que nos estaba quedando pendiente, un poco ver algo de panorama internacional más en profundidad. Justo la semana pasada y esta semana fueron noticias del orden bastante importante por lo que significó para el precio de los commodities fundamentalmente y ciertas cuestiones internacionales que terminó por desencadenar una expectativa que había en los mercados financieros de hace tiempo. Nosotros lo hemos venido comentando con respecto al precio de los commodities y de las economías emergentes y todo lo que podía llegar a pasar. Algo de eso comenzó a moverse esta semana. Y bueno, y justamente por eso a este break le pusimos la era de los metales. Si pensamos que va a ser un año positivo. Por distintos factores para los commodities en general y en especial para los metales, Fran. Sí, sí, ya lo veníamos viendo, ya hablamos mucho del oro, y quizás es el que más llama la atención si se quiere, porque, bueno, por varias razones, pero acá empezamos ya también a ver mucho más de lo que son metales, digamos, industriales, eh, más duros. eh, y bueno, también han tenido sus sacudones y sus movidas en este tiempo, en estos días, en estas semanas. Y, y bueno, parece que no es algo momentáneo, sino que va a durar, que va a durar y los vamos los vamos a tener que ir siguiendo de cerca. Sí, justamente, a ver, hay temas de la economía que se esperaban en algún momento, de la economía mundial, fundamentalmente en Estados Unidos. Eh, Hay algunos que ya se venían produciendo, como por ejemplo en el caso del oro, y hay otros nuevos, ¿sí? Que se han ido sumando. Así que bueno, ahí arrancamos un poco con esto, porque bueno, si bien es un tema internacional, como inversores tenemos alternativas para buscar capturar posibles rendimientos si actuamos como un inversor especulador o tratar de cubrirnos por distintos motivos. Em, los factores de riesgo. Bueno, acá el mundo no está muy tranquilo en general. Fundamentalmente, hay tensiones geopolíticas que vienen ya desde hace 2 años, casi medio. Vamos por la tercera temporada de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que comenzó como una guerra de 3 días. Básicamente acá podríamos haber sumado, pero bueno, no daba el caso para los metales, al petróleo, ya que de hace aproximadamente un mes Ucrania comenzó con un operativo de bombardeo de refinerías rusas para intentar limitar su capacidad de producción. Acá hay un problema bastante importante en lo que se refiere a la guerra, es que vamos llegando a la temporada de verano y es donde recrudecen los combates. Ucrania no está recibiendo hoy por hoy ayuda de Estados Unidos, está empezando a recibir la ayuda europea y ahí es donde, bueno, se empiezan a ver que hay otro tipo de movimientos. El petróleo es un commodity que ha subido bastante, se mantiene bastante firme. Ayer llegó a niveles de $90. Eso pone tensión en el mercado. El conflicto que comenzó el 7 de octubre con el ataque terrorista en territorio israelí por parte de Hamas continúa. Se sumaron contenciones a un ataque de Israel en Siria que mató a altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria de Irán. Así que tenemos un mundo bastante movido. Inclusive ayer ya se hablaba de que se habían visto objetos volando que venían de lo que es Persia hacia Israel. Así que bueno, ahí el mundo está bastante convulsionado y estas tensiones, fundamentalmente para el caso del petróleo y del oro, bueno, ahí los inversores, los grandes inversores empiezan a buscar eh, refugio
en los activos seguros. Sí, ese es un factor clave que hizo mover el precio del oro a lo largo de este año. Llevamos 3 meses nada más. El año pasado ya habíamos visto también que los bancos centrales habían lanzado a la compra de oro. China es uno de ellos, quizás el más importante. Después vienen países tradicionalmente adictos al oro, como Turquía e India, ¿sí? Son, es más, si no tengo mal la estadística, Turquía es el banco central que más oro tiene. Así que bueno, ahí también podemos ver eh, que hubo una persistencia en el precio del oro por el tema de que, a ver, teníamos las tasas altas y por lo general eso es malo para el oro. Sin embargo, el año pasado no fue un mal año y a pesar de que no bajaron las tasas. Entonces, la pregunta que nos hacíamos y que está dando vuelta en el mercado y que la hemos hecho en algunos breaks es, si con estas tasas el oro se mantiene firme, ¿qué va a pasar cuando las tasas bajen? Y los que estaban detrás de esta suba son los bancos centrales. ¿Quiénes faltaban a esta fiesta? ¿Quiénes faltaban para que se alineen todos los patitos en cuanto al precio del oro? Bueno, los inversores institucionales, que son aquellos que pueden entrar a través de ETF. Y esos empezaron a llegar. Pero bueno, acá vemos Rusia, uno de los vendedores, Uzbekistán y Filipinas, sobre todo Uzbekistán, son productores de oro. Pero bueno, vemos que grandes economías, al menos en términos de población humana, volcadas al oro. Como decíamos, los ETF empiezan, y son los inversores institucionales o retail que empiezan a ir a buscar cobertura. La Fed en esta altura tiene un dilema con respecto a la baja de tasa, Fran, que sí, que no, que bueno, acá podemos verlo. A principio de año, finales del año pasado, se esperaba esta tendencia en las tasas de Estados Unidos. Bueno, ahora se espera esta, por encima, bajas todavía menores de las que se pronosticaban. Esto por ahí viene atrás porque la inflación no viene del todo bien en Estados Unidos, no digamos que viene mal, pero no viene bajando. Entonces, de acuerdo a los discursos de la Fed, parecería que van a haber menos bajas en los tipos de interés, Fran. Sí, ayer justamente sobre el final de la rueda hubo algunos comentarios que parecían indicar que las bajas no van a venir tan pronto como se esperaban. Y la última hora del mercado pasó de estar todo bastante bien a estar todo bastante mal, ¿no? Justo ayer lo hablábamos, yo entré a una reunión a las 4 de la tarde, a las 5:15 cuando terminó, que me puse a mirar cómo había terminado el asunto, se me dio vuelta el universo. Veníamos de 10 antes de entrar y entré en un limbo temporal ahí y cuando salí era un panorama completamente distinto. Pero bueno, es lo que generan algunos comentarios, algunas suposiciones en el mercado y bueno, ayer se generó bastante pánico con eso. Sobre todo, bueno, la renta variable sabemos que es un poquito más sensible a todo esto. Así que ahí nomás se generó cambio total de la tendencia en el día de ayer. Y bueno, hay que tener cuidado con eso. Ya sabemos que todos los índices también vienen muy bien, vienen pegando máximos históricos. Y bueno, cuando aparecen estas noticias estando tan arriba, se da vuelta todo muy rápido, ¿no? Pero bueno, Sí, inclusive seguir. hoy salió datos de empleo y la creación de empleos estuvo por encima de lo esperado. La tasa de desempleo bajó en Estados Unidos. Eso también le pone un dilema a la Fed. En parte es un dilema por decir, bueno, ¿cuándo puedo empezar a bajar la tasa? ¿Sí? La economía, ya lo vamos a ver, la producción industrial de Estados Unidos se expandió, se viene expandiendo. Eso ha tenido implicancias en otro commodity, en otro de los metales industriales. Entonces, como que, bueno, la Fed podría decir, bueno, a ver, estamos en un año electoral, ¿sí? Y hay un reporte internacional que leí esta semana de Saxo Bank que estaba muy bueno, que, digamos, todo lo que se está haciendo en política norteamericana es para mantener el statu quo. Vaya paradoja, si nosotros lo hemos vivido el año pasado. Y bueno,
ahí la Fed podría verse tentada a bajar las tasas de interés para que no se rompa algo en el camino, en el proceso eleccionario. eh, y ahí es donde ahora la Fed, bueno, resulta que la actividad no viene tan mal y la inflación no viene tan bien y no tengo motivos para bajar la tasa. Eso podría desencadenar una toma de ganancia en el S&P, en todos los CDRs que nosotros negociamos acá o lo que podemos negociar afuera, podría desembocar en una toma de ganancia. No sería para asustarse y no sería raro, ya que el S&P viene muy, muy fuerte, marcando máximos en este año, así que ronda entre el 15 y el 20% de suba en 3 meses. Es bastante alto. Es un año electoral, entonces vamos a tener volatilidad y vamos a tener sacudones. Esta inflación persistente en Estados Unidos también viene un poco de la mano del déficit fiscal, de casi 7 puntos del PBI. Eh, Así va a ser difícil que baje. Acá tenemos dos motores y está trabajando uno solo, que es el del monetario, el de las tasas de interés. Mientras tanto, el déficit fiscal es expansivo. China también sumó estímulos industriales, estímulo a la baja de tasas, y sus datos de producción industrial también vinieron al alza, ¿sí? Así que quizás un mundo en donde no tengamos una recesión tan fuerte, quizás vayamos a una especie de alunizaje suave, pero vamos a ver un mundo más inflacionario, sin lugar a dudas, ¿sí? Nadie quiere ceder crecimiento en este momento. El brillo del oro, bueno, acá vemos el oro esta semana marcó máximo en $2.300, máximos históricos en valores nominales. Muy buen arranque del año para el oro, que arrancó aproximadamente en los 1960, bastante bajo. Podemos ver que en la zona de 2080 el oro quebró una resistencia muy importante que venía trayendo inclusive de la crisis anterior. Eh, Así que lo logró romper, estuvo testeando la zona de los 2100 y pudo salir. ¿Sí? Pudo salir finalmente. Acá el año pasado muy soportado por el tema de los bancos centrales, se alinearon los patitos y también entraron los ETF de oro. Así que bueno, ahí podemos ver y podemos seguir siendo alcista con respecto al precio del oro. Si vemos en el año hasta marzo, en 3 meses, bueno, el oro le ganó a todo, a todas las monedas, ¿sí? A mí acá me llamó, Fran, mucho la atención, bueno, estuvo 10% por arriba del oro, ¿sí? Eh, 12 con respecto al euro, acá vemos una clara eh, digamos, revalorización del oro con respecto al resto de las monedas más importantes, porque pierde frente al oro, perdón, del dólar frente al resto de las monedas, porque el dólar pierde frente al oro, pero no pierde tanto. Japón menos 20 con respecto al oro y me llamó mucho la atención el franco suizo. ¿Sí? El franco suizo solía tener una correlación del 70% con respecto al precio del oro. Ya ni en los francos suizos podemos confiar, como que guarda alguna correlación. He estado bastante por debajo de el precio del metal. Eh, Así que bueno, ha sido un buen año. Recordemos que estos son para perfiles más bien conservadores, para posiciones muy largas. Quizás en este contexto podríamos llegar a un 10%, 15% de exposición en los portfolios. No nos disgusta para nada y creemos que quizás es el momento, por eso subir un poco la exposición, es el momento para tener algo de cobertura ahí. Las alternativas de inversión, bueno, a través de Argentina podemos hacerlo por los tradicionales CDRs, pero si tenemos la cuenta en el exterior, hoy es muy fácil abrirla y no requiere mucho volumen de capital para financiarla. eh, Tenemos obviamente las empresas mineras. Estas empresas mineras, acá hay, bueno, Newmont, Barrick, eh, también acá está Yamana y Harmony, como las más importantes. Podemos ir a ETF, ¿sí? A ETF que siguen a empresas mineras. Por ahí yo reduzco el riesgo. Si alguna de estas tiene algún problemita industrial, eh,
el ETF probablemente si la tiene va a verse afectado, pero no de manera tan brutal como en el primer caso, sino que un poco más atenuado. Es como que no voy a tener la carta ganadora, pero tampoco la perdedora. Y después ETF que siguen al precio del oro y algunos que mantienen oro físico, que es el que nosotros más recomendamos, que es el, el GLD, ¿sí? Eh, el ticker en Estados Unidos, que es eh, el ETF que sigue con posiciones en oro, el precio del metal. Y vienen siendo muy, muy buenas alternativas de inversión en este contexto y de diversificación. También, si el precio del oro se mantiene porque empieza a bajar la tasa o baje la tasa, seguimos teniendo estas tensiones, seguimos teniendo estos problemas en el déficit norteamericano, y ya se empieza a hablar de problemas en la sostenibilidad de la deuda americana, de los treasuries. eh, bueno, sin lugar a duda, el precio del oro se va a seguir manteniendo firme y eso va a dar un potencial aún más grande en la suba del precio de las acciones. Si pasamos al siguiente de metal, bueno, este un poco más, más sencillo. A ver, la plata es un metal, si bien es dentro de los considerados preciosos, es un metal industrial, ¿no es cierto, Fran? Sí, 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 tiene muchísimo uso. Bueno, si bien el oro también tiene algunos usos industriales, la plata claramente mucho más utilizada, mucho más abundante también. Eh, y bueno, con el resurgir de todo lo que sea, tenga que ver con eléctrico, computadoras, chips, placas y cuestiones, obviamente que la plata también tiene su lugar ahí de uso intensivo. Así que de a poco ha ido repuntando, quizás siguiendo la tendencia del oro, que venía, entiendo, bastante más atrasada. Em, y bueno, de a poco recuperando un poco, yendo también un poquito de la mano del oro. eh, y bueno, ya lo vamos a ver también, también con otros metales, pero eh, importante que se mantenga ahí. Y bueno, lo hemos estado viendo en estas semanas que han pasado, como ha tenido días de subas que parece, no sé, parece una empresa de tecnología que encontró la inteligencia artificial, ¿no? Subas de un día de 10, 12, 15%. Parece de otro segmento, ¿no? No pareciera ser un Exactamente. metal, pero bueno, eh, así viene, la volatilidad también viene bastante firme. Exactamente, sí. El tema de commodities en general, en su conjunto es bastante complicado, porque tenemos temas de demanda, temas de oferta. La oferta no es muy elástica, ¿sí? No es que uno puede llegar a decir, ah, vamos a invertir en una empresa minera, vamos a desarrollar un proyecto. Los proyectos llevan años, la exploración lleva años, los proyectos de construcciones de mina llevan años, con lo cual no es muy elástica. Y encima muchas veces están ubicados en lugares geopolíticamente muy inestables, ¿sí? Pensemos en las cuencas de petróleo que hay en África. eh, Así que digamos, no son lugares a veces muy agradables para trabajar, ¿sí? Desde cuanto a la estabilidad económica. En el caso de la plata, es un metal que podemos verlo, no viene marcando máximos, ¿sí? Sino que viene mucho más atrasado que el oro. eh, Así que ahí es donde nosotros le vemos un mayor potencial acá, en esta barrita verde tan chiquita que se ve acá. Esto está en escala mensual, porque hicimos tomar, si uno toma quizás un año, vería una curva muy vertical, y por ahí uno puede perder la perspectiva de mediano a largo plazo. Pero la plata quebró al alza esa línea de tendencia bajista que no podía romper, la quebró. Pensamos que va a seguir subiendo porque el tema del déficit fiscal en Estados Unidos no está solucionado y su deuda tampoco, sumado a las tensiones y todo lo demás que dijimos. Em, Cuando hay inflación con buen nivel de actividad,
los metales como la plata y el cobre andan bien. Cuando hay inflación con recesión, lo que anda mejor es el oro. Sí, básicamente por ahí a veces esa sería como una diferencia general. Cuando mi actividad anda bien, puedo irme al cobre o a la plata. Cuando mi actividad anda mal y tengo inflación, tengo que irme al oro. Sí. Eh, Porque mi actividad va a estar planchada, pero los tipos de interés van a estar bajos porque estoy en una recesión. ¿Sí? La plata comienza a recuperar un poco de su paridad frente al oro. Obviamente, la plata hace este gráfico es la plata sobre el oro, el precio de la onza de plata sobre la onza de oro. eh, y obviamente dibuja esto porque el oro era alcista y la plata venía en un ciclo medio bajista. Comienza a recuperar acá un poco, sobre todo hace 2 años, pero sigue esa tendencia un poco bajita y sí la plata logra recuperar un poco de su paridad histórica promedio con respecto al oro, bueno, le vemos em, bastante potencial. Ahí también para invertir hay algunos ETF particulares de plata. em, Dentro de las mineras que tenemos como CDRs está Pan American Silver, que es una de las que Fran recién comentaba, subas del 10-14% diario. Eh, no hay mucho más en plata para invertir localmente, no hay tampoco mucho a nivel internacional como el oro, como el cobre, pero bueno, hay un ETF, el SLB, que también invierte en plata física y hay un ETF, que nosotros el que más seguimos, el SIL, eh, que invierte en empresas de plata. O es un mercado mucho, pero mucho más chico que el del oro, pero algo hay por ahí para hacer. Si alguien está interesado, nos puede enviar la consulta y nosotros lo guiamos. Recordemos, esto va para todas. No es lo mismo invertir en el commodity que invertir en las empresas que trabajan con el commodity, ¿sí? Siempre hay que destacarlo y hay que buscar a veces uno qué cobertura quiere tener. Cobre, Fran, hemos llegado a un punto que localmente también ya nos empieza a tocar bastante. Bueno, sí, acá en Mendoza, e incluso creo que se estaba tratando en estos días en nuestro Congreso, si se quiere, con diputados y senadores provinciales, una nueva ley minera, porque, bueno, se pretende desarrollar mucho de esto, que sabemos que tenemos cobre, solamente hay que encontrarlo, eh, pero tiene que haber. Si nuestro vecino de pegadito, con quien compartimos cordillera, es el primer productor mundial de cobre, eh, nosotros tendríamos que estar a la par, o incluso más desarrollados, ¿no? Sabemos que no, bueno, hay muchas cuestiones que van más allá de lo económico en este tema, pero bueno, creo que con el cambio de gobierno también ha cambiado un poquito el tema de la manera de encararlo. Y bueno, se está buscando desarrollar un poco esta industria. Lo comentaba recién el Robert, no es la oferta de estas cuestiones no es muy elástica. Si nosotros ahora estamos iniciando un proyecto de este tipo entre investigación y hacer el pocito, pasa un tiempo. Entonces, bueno, es una cuestión de mediano plazo. Y bueno, sabemos eh, a qué va el cobre. O sea, el cobre hace cables en su gran mayoría y todo ahora va a necesitar cables, ¿no? Yendo a un panorama de cuestiones eléctricas, autos eléctricos, que todo pase a ser más sustentable, si se quiere, eh, y más eléctrico, justamente vamos a necesitar, definitivamente vamos a necesitar cobre, eh, y mucho, ¿no? Entonces, bueno, también es una oportunidad, si lo vemos de ese lado, para nosotros desarrollar esta industria. Eh, en Mendoza se está intentando, sabemos que hay otras provincias que están un poquitito más desarrolladas al respecto, pero no hay grandes proyectos de cobre en el país. Es más, no sé si hay alguno. Quizás eh, me estoy confundiendo, pero no creo que haya alguno. Y tenemos empresas muy grandes que sí están trabajando en Chile, en Perú, que por ahí nos podrían dar una mano, un poquito de know-how y empezar a aprovechar.
bueno, esos recursos que tenemos y nunca, digamos, usamos, no les hemos dado mucha bolilla. Eh, bueno, creo que la oportunidad es gigantesca. Hablaban de que un año de una buena producción de cobre puede duplicarnos el nivel de exportación, ¿no? Hablaban de, de cuestiones así que es un potencial gigantesco que nunca explotamos, ¿no? Eh, Vamos a tener que ver. De todas maneras, volvemos a lo mismo. No va a pasar el año que viene, ¿no? Sí, nosotros Es creemos todo que, un bueno, proceso. lo decíamos en el break anterior, cuando uno lee los diarios regionales de Mendoza y de San Juan tiene un proyecto grande al norte, casi en la frontera con La Rioja, se me fue el nombre en este momento, y después tiene Pachón, que está al sur de San Juan, obviamente al suroeste, sobre la cordillera, y Mendoza está, con esta modificación, estaría intentando relanzar dos proyectos que van a tener un gran impacto. Pensamos que la demanda mundial lo va casi que a exigir, ¿sí? Con lo cual creemos que en ese aspecto los proyectos van a ir avanzando. La suba de la actividad en Estados Unidos y en China impulsaron, ¿sí? Eh, los precios del cobre. ¿Sí? Hay problemas de suministro con algunas minas. De hecho, Chile viene como bastante estancado en su producción. Sí, sí. No ha crecido más. Y sí, la Agenda 2030 tiene adentro metido mucha electrificación, mucho cobre, pero bueno, acá la oferta. Y acá sí pusimos las alternativas de inversión. Localmente volvemos a lo mismo, tenemos solamente algún que otro CDR, sobre todo Southern Cooper y Freeport. Por ahí tienen mucho más volumen Freeport que Southern. Southern el año pasado o hace un año y medio tenía un volumen de un CDR por día. Ese por ahí puede ser a veces un poco el problema. Han sido dos acciones que han venido traqueando muy bien la suba del cobre. Han tenido subas bastante interesantes en estas últimas 2 semanas. Em, y después internacionalmente, bueno, tenemos... básicamente acá ustedes ven cómo se reduce mucho la oferta. Dos ETF importantes de empresas mineras de cobre, que también puede ser muy interesante seguir, porque cuando el precio del metal se mantiene alto por por un término, se empiezan a comprimir lo que nosotros llamamos los múltiplos de evaluación de las acciones, y ahí sí ameritan una suba más fuerte que la del commodity. Entonces, como una manera de exponenciar la suba del precio del commodity. Obviamente el riesgo es que la suba sea temporal y no termine afectando el balance y no termine afectándonos los múltiplos que nos hacen saltar el precio de las acciones. Eh, y bueno, después también hay algunos índices, ¿sí? Que cotizan, que hacen seguir el precio del cobre. Sin hablar de que afuera todos estos tres metales tienen negociación, y uno las puede llegar a negociar en los mercados de futuro de Chicago, y fundamentalmente en el de Londres, en el LME. Así que el cobre tiene más amplitud eh, que la plata, ¿sí? Y muchas empresas que se dedican a la extracción de cobre también hacen oro, o las de oro complementariamente hacen algo de cobre, como el caso de Barrick, que debe estar aproximadamente en un 15-20% de producción de cobre, ¿sí? Así que estos son los tres metales que seguimos viendo con muy buena performance para este año. Eh, Creemos que las tensiones geopolíticas no van a cesar eh, en el corto plazo, además que se pueden llegar a incrementar el conflicto Irán-israelí, y el conflicto entre Rusia y Ucrania puede llegar a incrementarse bastante, sobre todo si hay un contingente de la OTAN o de países europeos en territorio ucraniano para evitar que caiga Ucrania cuando llegue el verano en el hemisferio norte, con lo cual seguimos, y con el tema del déficit y la inflación persistente en Estados Unidos, seguimos creyendo que es un buen momento para mantener una exposición quizás un poco más alta de lo habitual en este tipo
de empresas y de sectores. Siempre recordando que los commodities es un sector muy volátil, con muchos problemas, muy influenciado por gobiernos. eh, entonces, no es para perfiles quizás tan conservadores. Quizás el oro ahí da un poquito más en el perfil. Y vamos a los temas domésticos, no queríamos dejarlo de lado porque, Fran, los bonos Sí, argentinos siguen dándonos buenas noticias el, dentro de el todas bonus las track de la malas fecha es noticias. esto. Sí, sí, es el bonus track. ¿Viste? Cuando piden una más, es esta. Oye, Es esta. eh, sí, sí, sí. Bueno, creo que todo el mundo que más o menos esté en temas ha escuchado, ha leído, ha mirado en algún lado, le ha llegado el rumor, ya todo el mundo pregunta qué es el AL30, cómo lo compro. Eh, Estábamos hablando de que estaba en niveles de, si me voy muy atrás, estaba en niveles de 17, ¿no? Llegó a niveles de 17 el año pasado. Eh, Hoy estamos en arriba de 56, ¿no? Eh, Creo que es bueno, es el que más resalta porque ha subido un subidón terrible, tremendamente alto. Eh, y sobre todo en este año también viene demasiado bien. Y bueno, y ahora empiezan los juegos de intentar rotar, eh, digamos, si se quiere de esa manera, intentar hacer una especie de arbitraje entre legislaciones y bonos y diferentes tipos de bonos y diferentes tipos de instrumentos también, si se quiere, con las obligaciones negociables, y ver dónde podemos llegar a obtener mayores rendimientos, ¿no? Eh, Creo que, como dice acá, la legislación argentina ha subido mucho respecto a la legislación internacional, es decir, los AEL han subido mucho más que los GD y ya están en terrenos donde saltar de legislación puede ser una muy buena opción. Incluso en los 35, por ejemplo, se observa que ya casi que ni conviene estar en el AL y conviene ya pasarse al GD. Tienen básicamente el mismo precio. Y, y bueno, sabemos que el tema de legislación puede ser muy importante, entonces quizás digamos, una merma de rendimiento mínima y en algunos momentos estuvo negativo, incluso el AL estuvo más caro que el GD en los 35, eh, conviene pasarse al GD, ¿no? Eh, en algunos momentos hablábamos de que nos pasábamos del GD a la L y ganábamos muchos nominales, porque la diferencia era muy grande. Ahora creo que conviene volverse. Si en algún momento lo hicimos, creo que ahora conviene volverse. ¿Qué es el grafiquito que tenés ahí, Rob? Para explicarlo un Exactamente, poquito. acá estaba marcando el punto. En algún momento el GD valía un 15% más. Quiere decir que ahí lo que decía Fran, si nosotros vendíamos nuestros globales y nos pasábamos a los locales, ganábamos un 15% más de nominales. Pensemos que tanto los globales como los AL son bonos que tienen la misma estructura con distintas legislaciones. Entonces, un GD35 tiene la misma estructura que una L35, el mismo bono con distinta ley. ¿Sí? Entonces, en esos momentos, si me van a pagar lo mismo, yo asumía el riesgo de ley, salía del internacional y me iba a local y ganaba un 15% en cantidad de nominales, que en algún momento debería ganarlo en términos de precio. Estaba comprando lo mismo, un 15% más barato. Esto es como cuando uno va a Chile y dice, vendo los dólares en Chile o, o sea, compro los pesos chilenos en Chile o los compro acá. ¿Sí? Más o menos uno empieza a hacer ese cálculo con los bonos, hizo ese cálculo con los bonos desde que salieron emitidos por el anterior gobierno ya a finales del 2020 y siempre el canje estuvo mucho más alto. Y ahora resulta que un bono GD35 cotiza a $47. Este es el global, el de ley internacional, a $47 acá en Argentina. Y el hermano, ley local, cotiza a 46,50. O sea, el canje está en mínimos, está en menos del 1%. Y ahí lo que podríamos decir, bueno, saltamos a la ley internacional por dos motivos. Una, por una cuestión de cobertura. ¿Sí? Los globales después del fallo de Grecia no son tan fácil de defaultear. Y la segunda es porque en principio yo teniendo alguna cuenta fuera del país, cobro estos dólares en el exterior. Si hoy yo quiero salir del país sacando los dólares, tengo que pagar entre un 6 y un 7% más. O sea,
el MEP está un 6% más barato que el contado con liquidación. Quiere decir que si yo tuviera una cuenta fuera en el país y tengo globales, al no tener spread, estaría comprando CCL a precio de MEP. Esa es básicamente la idea que hay detrás de esto y por eso nosotros pensamos que puede ser un buen momento para rotar de legislación, ¿sí? Porque o la legislación internacional me está quedando barata o la legislación local me está quedando cara. Quiere decir que o tiene más potencial de suba o tiene menos potencial de baja la legislación internacional. Y dentro de lo que son legislaciones, acá podemos ver que un bono GD29 me está saliendo 60, el 30 58, mientras que el 41 me está saliendo $45. También dentro de esto lo venimos hablando hace ya un par de breaks, venimos recomendando la rotación de los sectores del frente de la curva hacia los sectores de atrás de la curva, ¿sí? Por una cuestión que nosotros le llamamos paga mejores cupones, em, ya está muy comprimido lo adelante, tienen mejor potencial de suba en estos precios, ¿sí? O sea, quiere decir que un punto de rendimiento que pierde el bono son como 6 7 puntos de suba, en cambio en los locales es apenas 2, ¿sí? Con lo cual preferimos en este contexto ley internacional por sobre ley local. Con los BOPREALes, que son los que están acá abajo, también lo mismo, estamos prefiriendo BPI 26, ¿sí? Que está más barato, o los dos más largos del BPO 27, del BOPREAL 27, porque creemos que esto ya acá en 95 ya está muy comprimido. Esto es un rendimiento anual del 6% en el BPJ 25. Entonces preferimos estirar duration en este escenario tan positivo, con donde vienen a visitarnos gente de gente importante de Estados Unidos, donde se viene la campaña gruesa, el Banco Central ha empezado a acumular dólares fuertemente, ya no son las fuerzas del cielo, son las fuerzas del suelo entre el agro y el sector energético, el oil and gas. Ayer el Banco Central acumuló más de 400 millones de dólares, con lo cual eso es bueno para el precio de los bonos, lo venimos diciendo de corto plazo para ver si nos quedamos, si entramos en bonos. Si el Banco Central acumula reservas. Si lo hace, vamos bien, y eso ha venido pasando y eso se ha venido reflejando en el precio. Entonces, en este contexto, seguimos con bonos soberanos en dólares, pero empezamos a ser un poco más selectivos. Parte final de la curva, legislación internacional. Y en el caso de los BOPREAL, también rotará parte más larga de la curva o eventualmente rotará global. ¿Sí? De la gran rotación, lo que se tenía que venir de dólar link a Bopreal, y si tuviera que rotar de Bopreal a globales, lo seguimos manteniendo y es un poco lo que vio el mercado. Bopreal subió bastante, dólar link estuvo mucho más planchado, Bopreal estuvo performó mejor y dentro de los Bopreales ya no todo lo mismo, como decimos, tenemos que empezar a ser más selectivos. Con lo cual, es un buen momento para comprar MEP, mucho más barato que CCL. Esto se va a tener que arbitrar. Siempre no estamos diciendo comprar MEP y dejar el plazo fijo, sino estamos diciendo si yo tengo que comprar dos activos dolarizados, eh, prefiero el MEP, ¿sí? Y dentro de este MEP, a los globales los estoy teniendo en precio MEP y no en precio contado con liquidación. Así que creemos que hay una buena oportunidad, eh, porque cuando el cepo se saque, será en junio, será en septiembre, eh, la brecha tiene que volver eh, a, en el caso de los bonos, a nivelarse en torno al 3% y en el caso del MEP-CCL también bajar a ese nivel. Entonces, creemos que ahí hay una buena oportunidad para hacer una renta adicional en dólares. Aquellos que quieran andar sobre el tema nos pueden consultar. Así que bueno, vamos terminando el break para que no se nos haga tan largo, nos pasamos en el tiempo. Así que cualquier duda o consulta nos pueden estar Ahí, consultando y bueno, desde ya muchas gracias por haber estado otro viernes. Sí, ahí, Robert, hablando de consultas, preguntan sobre el cobalto. La verdad que no tengo idea al respecto. Posiblemente tiene que haber algo, hay de todo afuera, ¿no? Se accede a todo eso desde afuera, sí, acá no adentro no hay tenemos nada. nada.
acá no hay nada, seguro. Afuera seguramente hay algo, aunque a seguro se lo llevaron preso, pero bueno, algo tiene que haber. Y lo que comentábamos recién, si la plata en sí es un mercado chico, imagino que el cobalto debe ser un mercado diminuto. Eh, no, Exactamente. no sabría decirte qué puede haber. En todo caso lo buscamos, pero no creo que haya mucho. Bueno, nada. Es lo que te puedo llegar a comentar, no tengo ningún dato más. Así que Mm, sí, sí, el cobalto, el uranio, son cosas que se ven con plazos larguísimos justamente por el potencial que tienen, ¿no? Eh, Sabemos que debe haber algún que otra ETF, debe haber sobre todo, eh, ujú. pero no te podría pasar un ticker porque la verdad que no tengo idea. Sí, a veces, por ejemplo, hay hasta futuro de madera, pero tiene muy poco volumen a Sí, nivel sí, sí. internacional. Con respecto al uranio, tuvo una suba muy, muy fuerte el año pasado. Este año entró en una fase de corrección, no sé cómo quedó estos últimos días. Y con respecto al cobalto, a veces con las empresas de uranio pasa, y creo que con el cobalto también, las que se dedican, ¿sí?, a este tipo de materiales, muchas veces se dedican a otra cosa. Por ejemplo, Río Tinto extrae uranio, pero es una actividad secundaria. Vale también tiene algo y es secundario. Habría que ver por ahí y buscar finamente con Sí, respecto a eso. Lamentablemente te diría que localmente no hay nada para hacer, a- ni con uranio, salvo ah, algo no, de Río no. Tinto, vale, pero es muy secundario. Además, No no, hay no nada sé para hacer en el mercado local, todo es claro, afuera. sí. No sé en el caso del cobalto, pero bueno, el uranio, por obvias razones, es un mercado que está muy controlado, ¿no? Tiene mucho que ver los estados ahí por obvias razones. Y entonces también son mercados medios extraños. No hay muchos Sí, privados dando vueltas, digamos, ahí. Digamos, los privados son los que los extraen y obviamente que tienen 7.000 millones de restricciones y de controles y de cuestiones que hacen que sean mercados medios raros. Pero bueno, sí, todos sabemos del potencial de esas cosas, pero bueno, por ahora tampoco son mercados muy desarrollados. Eh, sí. Bueno, por ejemplo, y para cerrar con el caso del hierro, China en el año 2022, claro, cansado de que el hierro suba, cerró las siderurgias e hizo caer el precio 30%. Así que bueno, eh, los mercados de commodity a veces están muy influenciados por los estados, ¿sí? Muy, muy influenciados por los estados. Entonces a veces los precios son muy, muy manipulados por distintos inversores institucionales, ¿sí?, y gubernamentales. Entonces, bueno, ahí siempre cuidado con el tema de los commodities. Así que, bueno, muchísimas gracias, muy buen fin de semana y bueno, los esperamos el próximo viernes, Fran. exactamente, que anden muy bien. Buen fin de semana para todos.